Vamos a pedirle a los niños que pasen a sus clases, por favor. Por favor, otra vez. Muy bien, bienvenidos a todos. Qué alegría, qué gozo verles en esta mañana. Hemos estado por algunas semanas enseñando en la carta de Pablo a los Efesios, a esta iglesia, más que todo gentil, o sea, gente no judía. Y la semana pasada empezamos en el capítulo 3. ¿Se acuerdan que Pablo empieza una oración y empieza a orar y de un momento a otro se detiene, hace una pausa y empieza un tema completamente diferente, y el tema fue el misterio? La semana pasada hablamos de ese misterio, el misterio ahora revelado. Empezamos en el capítulo 3 y estuvimos de los versos del 1 al 7. Y Pablo empieza a decir que ese misterio por muchos siglos, por mucho tiempo, no se había revelado, pero en Cristo fue revelado ahora. Dijimos que era como un rompecabezas, que la gente del Antiguo Testamento tenía las profecías, tenían todas las promesas del Antiguo Testamento, pero algo no cuadraba en ese rompecabezas. Faltaban piezas, porque lo que faltaba era qué iba a pasar con las naciones extranjeras, con los gentiles. Y ahí viene la revelación donde Pablo dice: ahora el misterio está completo en Cristo Jesús, que tanto judíos como gentiles vienen a ser un solo pueblo, un solo cuerpo, que es la iglesia. Y aquí estamos nosotros, un montón de años después, celebrando a Cristo. Pero déjeme ahora llevarlo un paso más adelante. ¿Qué hacemos nosotros cuando empezamos ese rompecabezas de 5,000 piezas y finalmente lo terminamos? Usted agarra ese rompecabezas y lo guarda en un armario, o lo agarra y le pone una manta y no lo vuelve a ver más, o lo guarda en una caja. No, cuando usted tiene el rompecabezas completo, lo quiere mostrar al mundo y quiere decir: wow, vea lo que hice, pasé aquí como 3 meses armando ese rompecabezas. Lo quiere mostrar, lo quiere exhibir, lo quiere compartir con otros. Eso es lo que hacemos cuando terminamos el rompecabezas. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere enseñarnos hoy. Ahora que el misterio fue revelado, ahora nos dice: bueno, es tiempo de proclamar este misterio. La iglesia, que nos fue dado a nosotros, Dios nos los puso en nuestras manos. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha revelado? ¿Estamos viviendo como administradores de esa gracia? ¿O recibimos algo eterno y lo estamos guardando? Entonces vamos ahora a continuar aquí, que este es un privilegio de poder compartir este misterio. Y el tema en esta mañana, que es la parte 2, la continuación de este texto, de este párrafo que no lo podemos terminar por cuestiones de tiempo. Hoy vamos a estar en capítulo 3, vamos a estar en los versos del 7 al 13, y el tema es el privilegio de proclamar el misterio. La idea central es: el misterio revelado no solo debe ser entendido, sino proclamado y vivido como parte del propósito eterno de Dios. Así que acompáñenme acá al capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer todo el texto para que podamos entender bien el contexto de esta segunda parte. Dice capítulo 3 de Efesios: por esta causa yo,
Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esto fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora, este es el tema de esta semana, del verso 7 en adelante. Es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. En esta mañana vamos a estar en los versículos del 7 al 13 para terminar ya lo que es esta segunda parte del misterio y lo que significa proclamar esto. Y dice el verso 7, es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Aquí podemos ver que lo primero que Pablo habla es del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio la palabra literal significa buenas noticias. ¿Pero por qué significa buenas noticias Evangelio? Es porque es el mensaje de Cristo revelado para proclamar este misterio que es la iglesia. El Evangelio, por decirlo así, es el ente encargado de proclamar este misterio, las buenas noticias. Y dice Pablo que él fue hecho ministro de este Evangelio. Esto significa que Dios intervino en su vida. No fue que él se lo inventó o que él llegó y estudió y se preparó para hacerlo. No, fue Dios quien lo puso en ese lugar. Lo colocó al servicio del Evangelio. De hecho, la palabra ministro significa siervo. Eso es un ministro de Dios, un siervo, alguien que sirve. Pablo no se veía a él como alguien importante, se veía a él al servicio de algo más grande que él. Él no es el dueño del mensaje, él es el servidor del mensaje. Ese es Pablo. Y luego dice que fue hecho conforme al don de la gracia de Dios. La semana pasada hablamos que la gracia es ese regalo de Dios inmerecido, pero que la gracia es todo lo bueno que nosotros recibimos en esta vida. Y Pablo recibe la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y el poder, todo lo recibe por la gracia de Dios para poder compartir el Evangelio. Y finalmente dice el verso 7 que todo es a través de la eficacia del poder de Dios, porque Dios es el que sostiene el ministro. El ministerio no descansa en la capacidad humana,
sino en la fuerza divina de Dios obrando para que esto sea posible. Si lo ilustráramos así, es como que nosotros fuésemos invitados a participar de algo grande, algo que no diseñamos, algo que no organizamos y algo que no sostenemos, pero somos invitados de honor a participar de eso. Y así es el ministerio. Dios es el arquitecto, Dios es el que tiene el poder, el que cumple todo, y nosotros somos sus instrumentos. Pero como iglesia somos invitados a participar de esto. Pero esto, cuando entendemos la gracia, que todo es un regalo de Dios, esto elimina el orgullo espiritual. Aquí no hay lugar para decir, es que yo soy mejor porque hago esto o hago lo otro. Aquí todo es dado por gracia. Y entendemos que el servicio no es una carga, sino es un privilegio. La diferencia entre una iglesia cansada y quemada a una iglesia viva, muchas veces es que las iglesias, algunas sirven por obligación, pero una iglesia que vive activa para Dios sirve con gratitud cuando entiende que todo es dado por gracias. Y no importa si somos una iglesia pequeña, limitada, con recursos, entendemos que todo avanza por el poder de Dios, no por nuestra capacidad. Y vean lo que Pablo continúa aquí en el punto, ya puse el 1, o me lo brinqué. Ok, voy al punto 2. Dice, un mensajero humilde. Efesios, ahí estamos en el versículo 8. Dice acá, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y aquí Pablo se ve como un mensajero humilde. Pablo, ¿quién fue Pablo? Pablo fue el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 cartas. Pablo escribió 13 de ellas. Pablo fue apóstol de Jesucristo. Fue el misionero más grande de toda la historia de la iglesia. El mejor predicador, el más brillante teólogo. Este fue Pablo. Y a pesar de todo eso, vea lo que Pablo dice de sí mismo. A mí, ahí en el verso 8, a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos. Este es el resultado de haber entendido la gracia. Mientras más entiendes el evangelio, más imposible se vuelve exaltarte a ti mismo. Pablo, él no había olvidado de dónde lo había sacado Dios. ¿Quién fue Pablo antes de venir a Cristo? Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo llevó a una persecución al comienzo de la iglesia feroz. Pablo era una persona que, vea lo que dice en Hechos 22:4. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Este es Pablo. La gracia no solo te salva, sino que la gracia también nos ubica. Nos muestra delante de Dios quiénes somos realmente. Y cuando eso está claro, el orgullo no tiene lugar. Pablo también dice ahí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vea lo que dice Pablo aquí, entre los cuales yo soy el primero. Así es como se veía Pablo. Yo soy el pecador más grande. Yo soy el más pequeño de todos. Esta es la clave verdadera de la humildad.
y el contentamiento en medio de cualquier lucha. Cuando nosotros no olvidamos de dónde nos sacó Dios, de dónde venimos. No debemos olvidar quiénes éramos antes de venir a Cristo. Todos estábamos muertos en pecados y en delitos. Por naturaleza éramos hijos de ira, enemigos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo, pecador. Él lo entendió. Vea lo que escribe aquí en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hubo un tiempo en que nosotros no amábamos a Dios, un tiempo que continuamente violábamos la ley de Dios, que estábamos entregados al pecado por completo. No guardábamos la ley del Señor y estábamos en condenación. No sé si usted ha pensado en esto, cuántas veces Dios nos salvó de la muerte cuando nuestro camino era hacia la condenación eterna, y Dios nos guardó ahí en medio de peligros. Y en el tiempo correcto Dios abrió nuestro entendimiento para poder venir a Cristo, pero eso fue por gracia. Y debido a esta gratitud, nuestro corazón, a esa gracia, debería responder en adoración a Dios. Debería responder en gratitud. No recuerda quiénes somos. Somos polvo. Sin Cristo no somos nada. Debemos tener la misma actitud de humildad que tenía Pablo, que él vino a esta comprensión de quién es él, que solo por gracia ahora fue reconciliado con Dios. Y cuando la iglesia entiende la gracia, deja de ser un tribunal y se convierte en un hospital. Porque es muy fácil ser religioso y simplemente condenar a todo mundo. Y nos olvidamos de quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo. Tenemos que dejar el lugar de la condenación y convertirnos más bien en ser un lugar donde podemos restaurar a través del poder de Dios. Amen. Y ese es el poder de la gracia. Yo no me pongo en una posición donde yo me creo mejor que alguien, de orgullo, de arrogancia, y simplemente lo que hago es señalar. No, yo más bien entiendo quién soy yo. No soy nada sin Cristo, y por su misericordia estamos acá. Y cuando yo entiendo eso, yo respondo en gracia, respondo en amor. Y eso nos lleva al tercer punto, que es una misión gloriosa. Versos 8 y 9. Ahí mismo en el comienzo del 3 vimos: a mí, dijo Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Después continúa el verso 8. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y después en el 9 dice: y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo describe su misión aquí en dos formas, en dos dimensiones. Lo primero que dice es anunciar, es proclamar a Cristo. Esto es llevar el evangelio. Eso es ser un heraldo. De hecho, la palabra evangelio viene de un contexto donde en ese entonces, en los tiempos romanos, digamos que alguien traía una buena noticia del rey. Había nacido un hijo o había obtenido una victoria del imperio romano. Entonces esta persona venía corriendo, se paraba en las plazas y decía: evangelio, evangelio,
porque significaba buenas noticias. Y Pablo dice que tenemos que proclamar estas buenas noticias, que es a Cristo Jesús. Pero lo segundo que habla es sacar a la luz. Eso significa hacer visible lo que antes estaba oculto, es explicar con claridad el plan de Dios, que eso es las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo es rico en poder, en gracia, en misericordia, en bondad y en todo lo que nosotros podíamos expresar. Y esas son las riquezas del Evangelio que se otorgan a todo aquel que cree. Yo no sé cuál es su concepto del Evangelio. No sé si usted ha escuchado esta palabra, la entiende, pero déjeme darle una visión más clara de lo que es la esencia del Evangelio. El Evangelio anuncia que Cristo, espere que me perdí aquí. El Evangelio anuncia que todo aquel sin Cristo es pobre, es miserable y va camino a una terrible y justa condenación. Esto es el Evangelio y suena fuerte, pero todo aquel que está sin Cristo ya está condenado y va a una condenación eterna y justa porque ha pecado y ha quebrantado la ley de Dios. Pero la buena noticia, que es la esencia del Evangelio, es que a través de Jesucristo Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos a través de su sacrificio en la cruz. Esa es la esencia del Evangelio. Y esto me habla de las verdades, de la riqueza y del valor perdurable en Cristo Jesús. El Evangelio nos dice: arrepiéntete de tu pecado y corre a la cruz a través de la fe, confiando en Jesucristo. Eso es lo que grita el Evangelio, y ese es el llamado de proclamar. Muchas iglesias comparten el Evangelio muy light, de una forma que todo lo dicen bonito y suena bonito. Venga a Dios y todo le va a salir bien. Venga a Dios y va a ver que Dios le va a prosperar. Venga al Señor y la vida va a ser fácil. Pero esa no es la realidad. Tenemos que entender que el Evangelio completo nos dice que primero yo tengo que arrepentirme de mi pecado, que yo tengo que dejar mi pecado, porque el ser humano sin Dios ama su pecado, le encanta pecar, le encanta seguir hacia una vida pecaminosa, y lo único que está en su mente y corazón es el pecado, es su amo, es su Señor. Pero el arrepentirse es decir: no, yo ya no sigo más mi pecado, yo me doy vuelta y quiero caminar hacia Cristo, hacia la cruz, a ser discípulo de Jesús. Eso es tomar mi cruz. No siempre va a ser fácil, porque no siempre siento obedecer a Dios. Mi carne va a querer el pecado, mi carne va a querer seguir haciendo lo que antes yo hacía. Pero ahora estoy en Cristo y necesito morir a mi yo, a mis deseos, a mi carne, y empezar a vivir para Cristo una vida diferente. Eso es el Evangelio de Cristo. No, mucha gente lo pinta muy fácil y bonito, pero es morir a su carne, a sus deseos, y vivir para Dios. Eso es el Evangelio. Y la misión de Pablo era hacer visible ese plan y proclamarlo. Pero no solo evangelizar, no solo proclamar. La segunda parte del versículo 9 dice: y sacar a la luz este misterio que está oculto por los siglos. Sacar a la luz es revelar y dar a conocer.
Pablo había sido enviado a enseñar las profundidades del Evangelio a la iglesia. Esa era su tarea. Y nosotros como iglesia ahora tenemos un gran reto. Número 1 es proclamar la existencia de Cristo. Proclamar el Evangelio. Y si la iglesia pierde esto, perdemos nuestro propósito. Y la otra cosa es enseñar, es explicar, es aclarar el Evangelio. Es discipular, es entrenar y es enviar. Esa es la otra parte de la iglesia. Por eso nosotros acá tenemos estudios bíblicos. Porque sabemos que no es suficiente con estar aquí los domingos. Necesitamos enseñar, necesitamos explicar lo que es esto, capacitar. Y en eso todos somos invitados. Cada creyente debe participar en esta misión. No es solo el pastor, es la iglesia. La iglesia está llamada a esta misión: proclamar, enseñar, discipular, entrenar y enviar. ¿Usted le ha preguntado a Dios cuál es su parte en todo esto? No se trata de que si solo usted tiene la capacidad de estar acá enfrente. No. Yo no necesito 4 años de entrenamiento teológico para compartir mi testimonio a alguien en el trabajo. Yo necesito entender el Evangelio. Todos somos partes de esta misión. Y si usted no lo está haciendo, usted no está entendiendo la gracia de Dios ni su Evangelio. El reto como iglesia es: venga, capacítese, aprenda, crezca. Los miércoles estamos acá en los estudios bíblicos, los domingos en las mañanas. Ya estamos terminando este curso de fundamentos del cristianismo. Después vamos a seguir con otro en el mes de mayo, que es acerca de ser miembro de una iglesia. Después vamos a continuar con otro entrenamiento que es de herramientas de cómo estudiar la palabra de Dios, la hermenéutica. Después vamos a hacer otro curso para cómo poder evangelizar. Después vamos a dar otro para cómo discipular a los hijos, cómo vivir en pareja, en la crianza. Esto es parte de lo que la iglesia tiene que ser. Es parte de lo que Dios nos llamó. Pero esto nos invita y nos reta a todos a participar. A todos. Después, continuamos en el verso 10 y 11. Dice: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Propósito eterno acá. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Cristo se formó a través de la predicación del Evangelio, en el fundamento de la revelación que Dios dio a los apóstoles. Pero ahora es el instrumento en las manos de Dios para dar a conocer este Evangelio. Pero no solo al mundo visible, físico que nosotros vemos, también al mundo espiritual. Cuando dice aquí, los principados y potestades, todo esto está observando la iglesia. Esto significa que la iglesia tiene un propósito mucho más grande de lo que nosotros vemos. Cuando hablan de principados y potestades acá, está hablando de ángeles, jerarquías espirituales con autoridad y poder, dominio en los ámbitos espirituales, como
Lo vimos en Efesios 1:21. Y ahí hay ángeles buenos que obedecen a Dios, pero también están los ángeles caídos, lo que le llamamos demonios. Y Pablo dice acá, al final de esta carta, y ya después vamos a hablar más de esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizá usted se ha preguntado por qué usted le habla a Dios, a alguien, a un familiar, y esa persona simplemente no entiende, no lo comprende. Y es porque su mente y corazón están cautivos por poderes espirituales que nosotros no entendemos por completo. Pero esto significa que la iglesia tiene un propósito mucho más grande de lo que vemos. La iglesia es el escenario donde Dios muestra su gloria. Es la iglesia. Nosotros no somos espectadores simplemente, somos llamados a participar. Y tenemos que entender de que nuestro entendimiento va más allá. Lo que la iglesia proclama va más allá del entendimiento físico. Adoramos a un Dios verdadero, real. Cuando venimos a la iglesia y cantamos, nuestra oración no es simplemente una canción que decimos que cantamos, que proclamamos. Eso trasciende al mundo espiritual. Eso va más allá de lo que yo puedo percibir. Nos reta cada día más a evangelizar y ir por todas esas personas que están en condenación y en oscuridad eterna. Nosotros no podemos transformar a nadie, lo hace el poder de Dios, pero somos llamados a proclamar, a sembrar la semilla. Somos llamados a hacer eso. Entonces siga invitando a sus amigos a la iglesia, a su familia. Ahora en el verano, primero Dios, queremos salir a evangelizar en la comunidad. El verano pasado lo hice con el pastor Mike. Éramos solo nosotros dos. Y en muchos casos nos tiraban puertazos o nos decían, ni entre aquí porque llamo a la policía. O nos gritaban cosas ofensivas. Pero uno entiende que es la oscuridad que tiene el control de estas personas sin Cristo. Así que si usted quiere ir a evangelizar y tiene una pasión y quiere aprender, lo vamos a hacer en este verano. Vamos a abrir la oportunidad, vamos a ir a tocar puertas. Amen. Y vamos a ir a alcanzar a la comunidad para Cristo. Amén. Amén. Y eso nos reta también a vivir el evangelio en lo cotidiano. ¿Cuál es mi testimonio? Donde yo trabajo, ¿soy una persona íntegra? O después va a llegar a decirle al compañero de trabajo, ¿sabes qué? Dios te ama, pero necesitas arrepentirte de tu pecado. Ay, ¿usted cómo me va a decir eso? Con el testimonio que usted da. No. El evangelio nos reta que primero tiene que verse en nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Somos luz. Y Jesús dice que una luz se pone en un lugar alto para que se pueda ver. Somos la sal del mundo. Eso es la iglesia. Y somos llamados a dar testimonio en nuestra casa. Amen. Con amor, con paciencia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. A los muchachos, a ser obedientes a papá y a mamá. Esto es el evangelio, es vivirlo. Es ser luz ahí. Amen. Después continuamos al punto 5. Y dice acá, punto 5, que es la seguridad en medio del sufrimiento. Dice los versículos 12 y 13. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza
por medio de la fe en Él. Ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Todo lo que menciona aquí Pablo depende completamente de estar unido a Cristo. Lo primero que dice aquí Pablo, ¿en quién? ¿En quién? Ese es Cristo. Si usted no está en Cristo, no puede vencer el pecado. Así de simple. Nuestro corazón es engañoso. Y ayer hablábamos con los hombres un poquito de esto. Verás cómo comieron estos muchachos. Todos en la pura carne. Increíble. Pero la pasamos bien, porque hablamos de Cristo. Eso es estar en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, el pecado me va a dominar. ¿Cómo es que dice alguien, pero ya a través de Cristo Él venció el pecado? Sí, ya el pecado no nos domina. Ya no es mi amo. Ya no es mi amo, pero sigo en una naturaleza de pecado, en un cuerpo de pecado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona en la medida que usted se somete a Dios, que usted vive para Dios, que usted depende de Dios. Si no, el pecado lo va a dominar. Y el pecado siempre va a traer consecuencias. Y esas consecuencias va a afectar primero nuestra relación con Dios, pero la relación con las personas que más amamos también. Entonces, a través de Cristo, sí, ya el pecado no nos domina, pero yo ahora, en el proceso de la santificación, tengo que someterme a Él y depender de Él. Solo lo voy a lograr cuando estoy dependiendo en Cristo. Y aquí siempre lo repito, en oración, en estudiar la palabra, en buscarlo, en sacar tiempo, aunque esté cansado, aunque haya trabajado 10 horas. Necesitamos estar en la palabra, en comunión con Dios, si usted quiere vencer el pecado. Porque el corazón del ser humano es débil. Pablo lo decía, a mí, el más pequeño de todos, el pecador más grande, a mí, Pablo siendo quien fue. Ahora nosotros entendamos esto, iglesia. Con el pecado no se puede jugar, no podemos darle ventaja y solo lo podemos vencer en Cristo. Después dice que tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Antes caminábamos con miedo, en condenación, pero ahora nuestra identidad ha cambiado. Ahora estamos en Dios. Ahora tenemos acceso, entrada y libertad. Y finalmente dice el verso 13, ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Y recordemos aquí que Pablo, él está preso cuando está escribiendo esta carta. Pero él les dice, mis sufrimientos son su gloria. ¿Qué significa esto? Pablo, ¿qué está diciendo? Yo sufro, pero eso es para su gloria. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, si yo sufro, es por ustedes. Es por el propósito del Evangelio. Ahora pertenecen a Cristo y eso es glorioso. Nadie sufre por una causa perdida. Pablo está diciendo, la iglesia lo vale. Yo estoy aquí encadenado porque les compartí el Evangelio de Cristo a ustedes los gentiles, pero lo vale todo el Evangelio. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende lo que el Evangelio significa para una persona perdida? ¿Cuánto nos esforzamos por trabajar, por obtener cosas materiales, por cuidarnos en nuestros cuerpos,
por un montón de cosas superficiales. Pero ¿cuánto trabajamos por compartir a Cristo? Que realmente es lo único que vale para toda una eternidad. Es Cristo y compartir el Evangelio. Y finalmente, en conclusión, dice, bueno, al inicio hablamos de un rompecabezas que tenía un montón de piezas. La imagen no estaba completa, pero después vimos que en Cristo Dios reveló el misterio. La imagen finalmente se pudo ver, pero también dijimos algo clave. Cuando un rompecabezas está completo, no se guarda, se muestra. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando hoy. Dios no solo reveló el misterio, nos lo confió. Nos salvó por gracia, nos llamó a servir, nos dio una misión y nos incluyó en un propósito eterno. ¿Usted entiende que Dios nos hace partícipes de esta gloriosa misión? Qué hermoso que Dios nos use. Dios no solo usa al pastor, Dios usa a cualquiera que disponga su corazón para servirle. Todos. Eso no tiene que ver con el nivel académico que usted tenga, o el entrenamiento, o la preparación. Es disponer su corazón para que Dios lo use como iglesia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con este regalo? Fuimos llamados a proclamarlo y a vivirlo. ¿Y vemos el servicio a Cristo como un privilegio o como una carga? ¿Estamos usando lo que Dios nos dio o lo estamos guardando? ¿Es la iglesia una prioridad en su vida? Porque nadie crece desconectado de la iglesia. Nadie. Eso no es bíblico y es una mentira. Una persona sin iglesia no crece. ¿Dónde se nutre? ¿Dónde se alimenta? ¿Dónde se le enseña? Eso de llaneros solitarios no existe. Dios es el que da los dones, el que da la gracia y las oportunidades. ¿Y las estamos usando para su gloria? Si no hay alguien aquí, y si hay alguien aquí que aún no conoce de Cristo, déjeme decirle esto: fuera de Cristo no hay esperanza, pero en Cristo hay perdón, hay acceso y hay vida nueva. Amen. Y hoy puedes venir a Él, pero primero hay que arrepentirse, hay que creer, hay que entregar la vida y hay que confiar. Es la única manera. Y para nosotros, la iglesia, este es el momento de responder y dejar de ser espectadores. Es el momento de ser participantes. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y este llamado es a la iglesia a proclamarlo a través del Evangelio. Y yo les tengo un reto con esto. El miércoles tenemos una reunión acá a las 6:30 para todo aquel que quiera servir en la iglesia. Vamos a estar enseñando todas las áreas donde tenemos necesidad. Pero también la reunión es para los que ya están sirviendo, que puedan participar. Necesitamos sus dones, necesitamos sus habilidades, porque la iglesia es un cuerpo, es una familia, es todos juntos. Y ahí está el reto. Venga, participe, siga viniendo a los estudios bíblicos, a entrenarse, a capacitarse, para que usted proclame a Cristo y enseñe su palabra. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a adorar a Dios a través de las ofrendas. Ya Francisco no me espera en la esquina. Qué bien.